Hubo un hombre que acumuló tanto poder que puso un país entero de rodillas, que dejó miles de víctimas y marcó ciudades enteras con miedo. Hoy vamos a mostrarte los lugares donde todo eso ocurrió y lo que todavía se siente cuando estás ahí. Fue la ruta de escape de Pablo Escobar. Aquí les mostramos pues la casa donde muere Pablo Escobar. Sino que en los últimos días acompañé a Pablo en los momentos más difíciles. Al ser hija de Roberto Escobar Gaviria, sobrina hija de Pablo Escobar. Famosa cancha de fútbol. Alias Pinina, el lugarteniente número 1 de Pablo. Donde se manejaba todo el archivo y papeleo de la cárcel. Eran las habitaciones de los... El edificio Mónaco, que es recordado porque por allá... Este lugar fue construido en medio de una época marcada por la violencia, una cárcel hecha bajo condiciones impensables y que hoy, aunque tiene otro significado y parece tranquila, representa todo lo que está fuera de control en ese momento. Además, la energía que se siente en este lugar es espeluznante. De esos 5 cuerpos que se encontraron, uno de ellos estaba en buen estado, entre comillas, estaba la mayoría del esqueleto. Lo que realmente pagó Pablo fue el terreno, que lo había comprado hace mucho antes de ser cárcel, y pagó por los lujos que tenía acá, televisores, máquinas de ejercicio, billares. Eso era lo que él realmente pagaba, y tenía que pagarle al gobierno un impuesto mensual por cada cosita, 500 pesos, 700 pesos, que en ese entonces pues era bastante. Hablamos del año 91. Aquí en esta parte lo único original que hay es ese muro oscuro que se ve ahí atrás. Eso sí hacía parte de lo que era la catedral o la cárcel originalmente, ¿cierto? Entonces arriba, donde está la fundación, todo eso es donde originalmente quedaba la famosa cancha de fútbol, donde sabemos que Pablo traía aquí bastantes jugadores famosos de la selección Colombia que jugaran con él. Escobar se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 bajo la condición de que no sería extraditado y se le permitió construir su propia prisión, que se convirtió en un lugar de lujos y excesos. La destrucción más grande de este lugar ocurrió en el año 2006 por parte del gobierno. Fue el Estado cuando ya trajeron aquí maquinaria pesada a destruir el resto del lugar para eliminar la conexión que tuvieron con Pablo. Mucha gente piensa que esta cárcel fue construida y pagada por el mismo Pablo Escobar, y no fue así. Pablo solo dijo dónde y cómo la quería. Esto fue financiado por el gobierno de César Gaviria. Esto es reconstruido, pero conserva las medidas originales. Era el cuarto de seguridad de Pablo Escobar, es decir, donde se manejaba todo el archivo y papeleo de la cárcel. Y hay otra versión que dice que esta era la discoteca. Esa tarima es completamente original. Pueden verla, está llena de plantas, por lo mismo la gente venía y le hacía huecos buscando dinero. Cuando venían a hacer inspecciones en la cárcel, esto lo transformaban en cuarto de seguridad. Pero cuando se iban, esto era discoteca. De resto, el segundo piso era la zona VIP, como los palcos, y el primer piso era la zona general. En ese entonces, este lugar tenía techo, no tenía ventanas. La idea era que aquí la luz del sol no entrara para que las fiestas siguieran de largo. A diferencia de una prisión convencional, la catedral estaba equipada con comodidades extraordinarias. Contaba con amplias habitaciones, gimnasios, canchas de fútbol y hasta una catarata natural. Fue la ruta de escape de Pablo Escobar. Fue por acá que se escaparon el 22 de julio del 92 a las 2 de la mañana. Popeye decía que se fugó con alrededor de 15 personas. Hay otros que dicen que, por ejemplo, el hermano, que solo se fugaron 5. No se ponen de acuerdo, entonces por eso se hace una estimación. El 22 de julio de 1992, Escobar se fugó de la catedral. La fuga fue facilitada por la corrupción y la complicidad de algunos guardias, lo que permitió que Escobar mantuviera el control sobre su imperio del narcotráfico, incluso desde la prisión. Este camino se construyó para conectar con el sendero de los bosques de pino. Esto lleva hacia unas cascadas, Salto del Ángel y el Chorro de las Campanas. La historia cuenta que era mientras lo buscaban por los túneles, él estaba volándose por las montañas. Le decían a los policías que él tenía un búnker acá. Los policías se quedaron alrededor de 2 semanas buscando el búnker y él ya estaba por allá en Caldas Lejos. Ellos se conocían, según dicen, esta montaña como la palma de su mano. Ellos pasaban hacia acá. Este camino no existía, todo esto era bosque. Solo ellos se conocían la ruta. Y esta es la única garita que quedó hoy en día. Es restaurada. De estas originalmente habían 10. Mucha gente pensaba que eran 6, pero las ruinas, todavía están las ruinas de muchas y eran 10 en total. Entonces se supone que aquí era donde estaban los del IMPEC vigilándolos, pero yo creo que aquí nunca estaba nadie. Eso era para simular. Pues este camino es donde nos dice el padre que es el más pesado. Posiblemente estamos caminando sobre cadáveres. Esto también era una garita como aquella, solamente que se adecuó para hacerlo actualmente
la habitación de uno de los trabajadores. El padre me dice que colocó esa reja para determinar de dónde empezaba el camino más pesado. Pero yo veo muchos hombres correr, es muchos hombres, así, de aquí para allá, como cuando están trotando. O sea que el padre también ha tratado con sus dones y todo de limpiar esto acá. El hecho de que todavía sigan sus cuerpos acá condena a sus almas a quedarse, según me dice, porque los metían en fosas comunes, una cantidad de cuerpos en un solo hueco. Él puso acá la cárcel de manera estratégica. Esta pared que está acá fue construida después, porque la Virgen que vamos a ver, esa Virgen tiene una historia. Mucha gente piensa o cree que era de Pablo, porque ya estaba aquí cuando se construyó la fundación, ¿cierto? Entonces mucha gente piensa que era de la época, pero no hay algo que evidencie que efectivamente era de Pablo Escobar. Lo que sí pasó es que alrededor del año 2006 se habían robado la Virgen. Alguien se la llevó. Y a los 2 meses volvió a aparecer en el mismo lugar, en el mismo estado, intacta, sin evidencia alguna de haber sido forzada, manipulada, tal cual. Entonces desde ahí la gente la considera milagrosa. Entonces muchas personas vienen a pedirles favores y aquí les dejan las plaquitas de agradecimiento. Y no, pues obviamente también el frío natural del lugar, ¿no? Aquí mucha gente viene, le deja florecitas, cartas, cenizas, dinero. Pero hay gente que va hacia el Salto del Ángel que se roba todo eso. Y originalmente era color blanco, desde entonces se pintó. Y se mantiene en muy buen estado. Aquí hay algunos guías que dicen que una de las maneras de torturar que usaban era que a las personas las traían acá, las desnudaban, las amarraban y las tiraban ahí toda la noche. Amanecían muertos de hipotermia. En ese entonces, esta agua de por sí actualmente es demasiado fría, es helada. En ese entonces era mucho más fría y en horas de la madrugada, que esto está debajo de las nubes, mucho más fría. Recorrer el camino que tomó Escobar y sus hombres para escapar de este lugar genera una sensación difícil de explicar. Saber que podríamos estar caminando sobre cuerpos sin identificar, aunque sea solo una hipótesis, inevitablemente produce escalofríos. Estas columnas son nuevas, las puso después la iglesia. Cada una tenía un arcángel. En este estaba el arcángel San Rafael y en este estaba el arcángel San Gabriel. Pero la gente pensando que eran originales, igual se las robó. De este lugar vinimos a tener control apenas hace 1 año. Antes aquí entraba el que quería, a la hora que quería, y contribuyeron a seguir destruyendo este lugar. Entonces pueden ver cómo es todo el terreno irregular. Por lo mismo, la gente venía a hacerle huecos a este lugar. Le metían pólvora, dinamita para explotar el suelo. Por ende, lo ven así todo disparejo. Listo, entonces acá, donde están estas escaleras que no llevan a ningún lado, ahí originalmente había una plataforma que conectaba estas escaleras con ese balcón que ven allá, ¿cierto? Es decir, sobre ese hueco que vemos ahí había una plataforma. Sobre esa plataforma era que estaba construida la habitación de Pablo, era ahí donde quedaba. Como les dije, este fue el terreno más vandalizado, esto lo excavaron tanto, le metían pólvora, dinamita, que lo dejaron inestable. Y este es el observatorio. Acá se decía que Pablo tenía uno de los telescopios más potentes de América Latina en ese entonces. Porque la ubicación de la cárcel fue estratégica. Él la puso acá porque desde aquí se tiene una de las mejores vistas de Medellín. Desde aquí vemos Envigado, Medellín, Itagüí, incluso parte de Bello cuando está muy despejado. Bueno, eso que pasa por la mitad es el río. El río Medellín, es correcto. Imagínate, aquí se ve clarito. Entonces hay gente que me dice que él mandó a talar todos los pinos de la otra montaña para tener todavía más visibilidad. Y la gente de Envigado me dice que es verdad. A esta que vemos acá al frente. Correcto, para tener todavía más visibilidad. Vean cómo era el telescopio. El que está ubicado aquí. Allá arriba. Con ese telescopio no solamente vigilaba toda la ciudad, sino que pueden ver que hay vista directa al aeropuerto de Medellín, el Olaya Herrera. Entonces desde aquí controlaba quién entraba, quién salía, qué hora, para qué, por qué, o sea, todo. La casa de las muñecas, como para ser disimulado. Aquí era donde traían las strippers, ¿cierto? De este lugar me mostraron una foto. Y acá, donde está este hueco acá arriba, aquí había un tubo donde bailaban las muchachas. Y aquí había un mueble redondo, donde Pablo se sentaba con su gente más allegada, más cercana, ¿cierto? Por eso es como tan pequeño, solo su gente de confianza. Y aquí tenía una habitación privada y estos son los baños. Estos baños tienen un secreto y es que justamente acá
están huecos. Ah, estaban cocos. Está Coco en esta parte de acá, en esta parte. Entonces rompieron ahí, eso fue en el año 2007 más o menos, y lo que encontraron abajo fue un cadáver. La mayoría de personas, por no decir todas, las que traían las asesinaron en estos baños. Nadie podía devolverse a la ciudad a decir cómo era realmente la cárcel. El gobierno les daba una versión a los ciudadanos de una cárcel normal de máxima seguridad, común y corriente, pero cuando venían acá, para empezar, no habían celdas, había una cancha de fútbol tamaño profesional, una discoteca, un strip club, lujos. Eso era lo que la gente no podía volverse a decir. Por eso la mayoría de famosos que traía acá, si llegaban a decir algo de este lugar, lo ¿cierto? Entonces aquí entraba el que quería, pero no cualquiera salía. Entonces estas de acá eran las habitaciones de los sicarios, claro, mayormente mayormente originales, restauradas, pintaditas. Entonces pueden ver, cada una tenía un baño. A simple vista parecen incluso celdas, pero les voy a mostrar una foto de cómo eran estos. Podemos ver cómo eran por fuera. Esta es alguna de estas, no sé realmente cuál será, pero vean cómo eran por dentro, por ejemplo esta. Totalmente equipadas. Correcto, en ese entonces cielo raso o G-Way, que ni siquiera era común verlo. Entonces muchas de estas habitaciones conservaban muchos secretos. Estas columnas son originales, formaban parte de la estructura de un segundo piso. Y por ejemplo esta habitación ya tiene un secreto. En esta habitación tenía un doble fondo. Abajo estaba la reserva de armas más grande de toda la cárcel. Allá donde se ve ese murito no existía, estaba lleno de cajones llenos de armas. Lo que pasó fue que lo decomisó el Estado y cuando lo decomisaron, cuando lo taparon les quedó más alto. Pero eso era el ras. Comentan algunos como Popeye que nomás era levantar la losa y que ahí estaban todas las armas. Donde está ese hueco ahí originalmente había un tanque metálico enterrado. Era un tanque con ácido. Muy poca gente conoce de este lugar porque pueden ver que alrededor tiene puras plantas enredaderas. A eso le tiraban una lona encima y con eso lo tapaban. Entonces pareciera que no hubiera nada. Muy poca gente conoce del tanque de ácido que estaba ahí. Entonces hace poquito alguien me dijo que era ácido sulfúrico. Ese ácido en cuestión de días, solo días, se come un cuerpo entero. Lo desaparece, los huesos los vuelve una melcocha, una gelatina. Entonces no sabremos cuántos habrán muerto en el lugar. Este era el comedor de Pablo. Según Popeye, aquí solamente comía con los hijos, por eso es como tan pequeño y tan oscuro. Aquí era donde tenían las reuniones. En la parte de atrás vamos a ver la cocina y ahí en ese huequito ahí estaba el niño Atocha, pero se lo robaron. ¿Dónde? Acá abajo de este piso. ¿Hay algo allá abajo? Sí. Pero algo como que coco, otro piso. Como ¿Sí? una pieza larga, sí. Tiene también un doble fondo, pero esta vez abajo hay una habitación el doble de grande. A esta sí no entro yo ni a bala. Y la historia de esta Es allá abajo, donde ven ese hueco, allá abajo hay otra habitación el doble de grande. Ese murito que está ahí lo mandó a construir el padre para que la gente no ingresara a esa parte. Ah, estaba totalmente el hueco aquí. Sí, eso tenía antes un tablón que se corría para poder ingresar a la parte inferior. Allá abajo sí hay una habitación, pero tengo conocimiento que llega hasta allá. Allá abajo, de esos 5 cuerpos que se encontraron, uno de ellos estaba en buen estado, entre comillas, estaba la mayoría del esqueleto. Fue de los pocos que se le podía hacer autopsia en este lugar. Nunca le dijeron al padre quién era, solo le dijeron cómo murió. A la persona la amarraron con alambre de púas a una silla, la bañaron, se cree que fue con miel, y trajeron algún tipo de termitas carnívoras que se lo empezaron a... Una muerte lenta y dolorosa. Resulta que en este cuarto le sacaban información a la gente por medio del dolor. Según Popeye, por ejemplo, a los que eran sapos o chismosos les hacían la corbata colombiana. La corbata colombiana es que aquí, donde uno tiene estos huesitos de acá, aquí les cortaban arriba el cuello y por ahí les sacaban la... Posterior a la muerte de Pablo, este lugar lo usaban para hacer muchas cosas relacionadas a la brujería. Aquí se encontraron muchos amuletos y cosas relacionadas a ese mundo. Si nos asomamos, allá adentro vamos a ver nombres escritos en las paredes. Entonces eso es todo eso. No era nomás hasta aquí, sino que era derecho. Sí, o sea, esto está coco, esto tiene Sí. algo. Como un sótano. Que encontraron acá, una fosa común, pero cuando el padre llegó estaba muy biche, estaba, o sea, olían todavía los cuerpos, era muy reciente.
no era de la época de Pablo. Ah, entonces eso fue después. Correcto. El padre me dijo que había un olor muy fétido en el lugar y que rompieron acá. Y efectivamente aquí adentro encontraron una fosa común, abajo de esto. Este es un túnel que se calcula que tiene alrededor de 30 metros de profundidad. Y este de acá se calcula que tiene alrededor de 40 metros de profundidad. Es decir, más de 10 pisos hacia abajo. Pero no tenemos ni idea de dónde salen. Como podemos ver, esto es una construcción nueva. Esto no es de ese entonces. Esto se construyó porque en el proceso de elaboración del hogar encontraron muchas pertenencias de Pablo en zonas que la gente no pudo vandalizar, como lo fue por ejemplo el cuarto de juegos. El padre encontró joyas, prendas, artículos, muchas cosas de Pablo Escobar. Literal, aquí estaba exhibido licores, habían máquinas de escribir, habían prendas, estaba la ruana de Pablo, había un collar de esmeraldas valorado más de 500 millones de pesos, hasta el pocillo con el que tomaba café todos los días. Eso estaba lleno de cosas de Pablo. ¿Qué pasó? Que un día lo cerraron y cuando lo volvieron a abrir al día siguiente no había nada. Todo se lo habían robado. Lo único que había era un hueco en el suelo. Los que construyeron este museo no sabían que aquí quedaba uno de los túneles, que es este. Esto es un túnel, pueden ver, es totalmente hueco. Este túnel sale arriba a la montaña, al lado de la vía que conecta con Caldas, por el camino que venían. Entonces alguien de noche se metió por la parte de arriba, salió por acá y se robó todas las cosas por ahí mismo. Eso es todo hecho en concreto. Cada uno de estas crucecitas hace referencia a un policía de alto rango, solo de alto rango, muerto por órdenes de Pablo Escobar. Aquí tenemos alrededor de 200 crucecitas. No los colocamos a todos porque no nos cabrían en este mármol. Según estas cifras fueron alrededor de 550 policías, pero hoy día sabemos que fueron más de 700. Policía regular pagaba alrededor de 1 a 2 millones de pesos y por alto rango ya dependía el rango. Empezaba desde los 5 millones para arriba, dependía si era general, coronel, depende del rango. Y aquí tenemos algunos de sus principales ataques. Por ejemplo, el camión bomba que lo colocaron al edificio El Espectador en Bogotá dejó 73 heridos, ¿cierto? En septiembre del 89. Tenemos aquí, le colocaron al vuelo 203 de Avianca, que la idea era asesinar en ese entonces aspirante a la política, César Gaviria, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que él no se subió al avión. Todos los que murieron fueron totalmente inocentes, 110 personas, 107 que iban dentro del avión y a las otras 3 les cayó encima, porque explotó a los 10 minutos de haber despegado del Dorado en Bogotá. Todos inocentes. Entonces, Pablo quería matar a César Gaviria porque esto fue en el año 89. Resulta que él se supone que era el predecesor de Galán, ¿cierto? Uno de los deseos de Galán antes de morir es que cualquier cosa quería que César Gaviria fuera el siguiente presidente. Pero sabemos que fue uno de los más corruptos. Tenemos aquí el asesinato de Diana Turbay, hija del presidente Julio César Turbay, periodista muy relevante de la época. La secuestraron de Medellín para cobrar rescate, pero el presidente dijo que no iba a pagar absolutamente nada al cartel de Medellín porque se la entregaran. Según él, pensaba que igual la iban a matar. Entonces fue el ejército a rescatarla y en un cruce de balas la hirieron y murió. Tenemos aquí la toma del Palacio de Justicia, que aunque sabemos que Pablo no estuvo acá, se dice que él financió al M-19 para quemar todos los documentos que estaban en el Palacio de Justicia. Recordemos que ahí se guardaban todo acerca de la extradición. A él le convenía que todo eso se quemara. Él decía que prefería una tumba aquí en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entonces todo lo que tuviera que ver con extradición lo quemaba, mejor dicho, lo desaparecía. Y aquí tenemos la guerra del cartel de Cali contra el cartel de Medellín. Recordemos que Drogas La Rebaja fue creada por el cartel de Cali para lavar dinero. Entonces, cuando el cartel de Cali le colocó la bomba al edificio Mónaco, aquí en Medellín, donde vivía Pablo Escobar, dejaron sorda de un oído a la hija de Pablo. Entonces, la respuesta de él fue atacar a estas droguerías. Entre el año 88 y el 90, más de 85 atentados a diferentes sedes de estas droguerías en solo 2 años. No hay un estimado exacto de cuántas víctimas en total cobraron estos ataques. Pero se estima que en esos 20 años de lucha contra el narcotráfico, según estas cifras, murieron más de 15.000 personas. Pero hoy día sabemos que fueron más de 46.800. Yo lo único que les puedo decir es que más del 80% inocentes, porque esta gente para matar 1 o 2 mataban 100,
200, o a veces todos inocentes, como es el vuelo 203 o el ataque a drogas La Rebaja. Nosotros somos de Cali y eso era muy común, pues, escuchar que la gente ya no iba a las droguerías porque en cualquier momento explotaba una bomba. Es correcto. Sede que abrían, sede que explotaba la semana. Todo esto fue entre las ciudades de Pereira, Cali, Bogotá y Medellín. Aquí tenemos otros también muy relevantes, como es el director del Espectador, uno de los primeros que se atrevió a nombrar a Pablo Escobar públicamente en el periódico, por eso lo mató. El gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, lo asesinó por error. Le iban a matar a un coronel, pero se confundieron de carro y mataron fue a él. Vean aquí cómo quedó el carro. Lara Bonilla, ministro de Justicia, él sabemos que sí le hacía una persecución bastante fuerte a Pablo Escobar. Algunos lo catalogan como uno de los mejores ministros de Justicia que tuvo el país. Aquí tenemos el asesinato de Galán en agosto del 89. En plena campaña política, delante de todo el mundo lo asesinó. Veanlo aquí donde está tirado. Resulta que Galán decía que todo el que tuviera que ver con narcotráfico lo iba a extraditar, ¿cierto? Entonces mucha gente pensó que lo había matado Pablo Escobar. Habían razones para pensarlo. Resulta que hace poquito se descubrió que no había sido Pablo Escobar quien lo había asesinado. El hecho de que dijera que cualquiera que tuviera que ver con narcotráfico lo iba a extraditar, no solamente no le convenía al cartel de Medellín, tampoco le convenía al cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, ni a entidades como lo era el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Recordemos que desapareció por ser tan corrupto, estaba lleno de paramilitares. Resulta que el DAS también trabajaba con el narco y se financiaba por medio de este. Miguel Maza Márquez, director del DAS, en conjunto algunos de los personajes del cartel de Cali fueron quienes asesinaron a Galán. Esto fue en agosto del 89. En diciembre del 89, Pablo intentó matar a Miguel Maza Márquez. Ahí fue cuando le colocaron un camión con más de 500 kilos de dinamita. Esto dejó más de 70 personas muertas y más de 500 heridas. Fue una narrativa. La idea era que el bus entrara al edificio del DAS y explotara adentro, pero explotó antes de entrar. Hubo como que alguna falla técnica. Y la oficina de Maza Márquez estaba blindada. Pablo intentó matar a Miguel Maza Márquez en 6 ocasiones diferentes. Nunca lo pudo matar. Entre ellos, una de las razones era por haberle echado la culpa del asesinato de Galán. Entonces, entró el 19 de junio del 91 y salió el 22 de julio del 92, un año y un mes. En ese año y mes se estima que en este lugar más de 500 personas y a todas las enterró en este mismo lugar. Solamente los que enterró en este lugar y mató en este lugar. Por ejemplo, este lugar fue construido por más de 200 obreros, porque recordemos que esto lo terminó en poco más de 7 meses, tiempo récord. ¿Qué pasó? Apenas terminaron de construirlo, todos los mataron. Nadie podía saber dónde estaban las caletas, los búnkers, los túneles, a todos los asesinos. A todos los de la construcción. Correcto. Ahí ya tenemos más de 200 muertos. Pablo estuvo aquí con 15 sicarios, el hermano, y más él, eran 17 en total, todos vigilados por alrededor de 120 miembros entre el ejército y el IMPEC. César Gaviria le asignó unos guardas. Cuando Pablo entró aquí, a todos los mató para ponerlos a los que él quería. Los iba desapareciendo de poco a poco. Ahí ya tenemos otros 120, ya van 320. Más todos los que mandaba a traer para aquí para matar, por ejemplo, los Galeano, ¿cierto? Recordemos que los Galeano fue, digamos, que la gota que derramó la copa. La desaparición de ellos fue la razón por la cual ya aprobaron la extradición e iban a extraditar a Pablo Escobar. Por estos 3 se tuvo que escapar de acá. Entonces realmente este es un lugar muy cargado, muy lleno de malas energías y almas en pena en general. Por ende aquí vamos a encontrar muchos encabezados sobre el tema. Por ejemplo, una noche de espantos en la Catedral de Pablo, ¿cierto? Aquí abajo vamos a encontrar el alma de Escobar, aún en pena en la catedral. Los fantasmas que rondan por la catedral. Gente que reporta golpes, lamentos. Realmente este es un lugar muy cargado. Entonces ustedes preguntarán, ¿por qué hicieron un asilo en un lugar tan lleno de malas energías? Él es el padre Elkin. Él es el abad del lugar, ¿cierto? Él vive acá y él me dice que tuvo la tarea más ardua al principio,
Mandó a traer aquí padres, curas, sacerdotes de todos lados alrededor del año 2004. Hoy en día la catedral ha sido transformada y ya no funciona como prisión. Actualmente pertenece a una fundación que gestiona un asilo y un monasterio en el lugar. A pesar de su oscuro pasado, el sitio ahora busca desmarcarse del tema del narcotráfico y se ha convertido en un refugio para ancianos sin recursos. Y justamente la huella de esa violencia quedó marcada en un imponente edificio. Estamos en Santa María de los Ángeles, donde se encuentra el Parque Conmemorativo Inflexión, aquí justamente donde queda una de las propiedades más lujosas, el edificio Mónaco, que es recordado porque por allá en los años 80 él se viene acá con toda su familia a vivir, un edificio de 8 pisos, más de 4.600 metros cuadrados, y en este momento pues es un parque conmemorativo justamente, buen homenaje a todas esas víctimas en toda esta guerra pues que dejó en la década de los 80 y parte de los 90 en nuestro país. Este muro tiene 70 metros de largo, está en medio del parque y algo muy curioso es que aquí vamos a empezar a ver estos huequitos que es en memoria de las víctimas. Hay gente que viene y le pone sus florecitas, vienen a hacerle pues oracioncita. Todo este era el terreno donde se encontraba dicho edificio. Fue centro de violencia y punto clave en la guerra entre los carteles de Cali y Medellín. El atentado fue perpetrado por el cartel de Cali bajo las órdenes de Elmer Pacho Herrera. La explosión dejó 3 muertos, 10 heridos y daños estructurales significativos, afectando incluso la audición de Manuela Escobar, hija de Pablo. Este ataque marcó el inicio de la guerra brutal entre los carteles de Medellín y Cali, que se prolongó durante 6 años más. Tras el atentado, la familia Escobar abandonó el edificio y con el tiempo la propiedad pasó por procesos de extinción de dominio y fue utilizada por diversas instituciones hasta su demolición en 2019. Bueno, pues para que se hagan una idea, era justamente todo esto, era justamente todo este cuadro. Acá en la mitad, aquí podemos ver pues como el hueco, digámoslo así, al lado de estos 2 edificios. Aquí encontramos lo que es el muro de escombros. Está hecho pues como con estas rejas, como con esta malla de protección, y aquí lo que podemos analizar en la noche es que ya tiene su respectiva luminaria, miren, y construyeron eso pues como para que no se perdiera pues digamos la parte de la historia. Ahorita en este otro lado vamos a ver lo que fueron los atentados, las bombas. Y acá vamos a empezar a ver desde el año 1984, ¿no? Mira, aquí por lo menos dice cada hecho violento, cada atentado, asesinato, abren preguntas sobre cómo hemos formado nuestra cultura. Acá tienen que ver también que están diferentes ciudades, ¿no? Está Cali, Medellín, Bogotá, está Envigado. Acá vemos el Palacio de Justicia. Bueno, esta es la toma y la retoma. Fueron 2 días, ¿no? 6 y 7 de noviembre del 85, donde se dice pues que se realizó esta acción como para quemar lo que son los expedientes y todo eso que involucraba a diferentes personajes. Barrio Centro Administrativo Bogotá, toma y retoma el Palacio de Justicia. Vemos la bomba al edificio Mónaco, pero esta bomba en enero de 1988. Acá ya vamos pasando, miren las del 88 fueron como las más largas. La Casa Finca Los Lagos en el barrio San Lucas de Medellín. Vemos barrio La Candelaria también acá en Medellín. Vemos toda esta parte de acá en Medellín. Vemos esta acá en el barrio Zúñiga, Droga La Rebaja en Envigado. En esta parte vamos a apreciar todo lo que son escritos de las víctimas y sus familiares. Aquí podemos ver este que tuvo que ver con el candidato Luis Carlos Galán. La justicia como la libertad y la vida, tenemos que conquistarla todos los días, la lucha por estos ideales no termina nunca. Fue asesinado el 18 de agosto de 1989 a sus 45 años. De la jueza tercera de orden público de Medellín, pero este lo hace la de Romana. Mira, el juramento que hiciera cuando se recibió como abogada y como juez lo cumplió a cabalidad, ofreciendo su vida literalmente a cambio de demostrar que el mal no puede triunfar sobre el bien. Entonces toda esta zona, como pueden ver, son como esta especie de bulto, esta especie de monumentos donde están diferentes pues escritos de estas personas y sus familiares. Vamos a ver uno que es también muy recordado, muy lamentable por supuesto, todos son lamentables, pero este es uno como de los más recordados. Del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Fue asesinado a sus 37 años y fue el 30 de abril del 1984. Ya sabemos pues este personaje que había hecho pues diferentes denuncias, acusaciones hacia Pablo Escobar, y ya sabemos pues en qué terminó todo esto. Miren la leyenda que hay acá: el valor no es enfrentarse al caído en desgracia, sino a los que tienen el poder del dinero, del tráfico de drogas, a los que creen que en virtud de su gran capacidad criminal y económica pueden pasar por encima del Estado y pisotear al país.
Amigo, aquí les mostramos pues la casa donde muere Pablo Escobar. Él sale corriendo, lo que nos cuentan pues los habitantes, sale corriendo de la parte de atrás y viene a caer al techo, ahí donde se da pues la famosa foto que lo tiene pues ya lo del bloque de búsqueda, ¿no? Es acá sobre esta cuadra del barrio Los Olivos, ¿no? Actualmente pues ya lo habita una familia normal y acá en la parte de abajo pues hay una parte de un negocio como de asadores. Aquí terminó una historia que dejó consecuencias enormes, no solo por lo que ocurrió ese día, sino por todo lo que ocurrió antes. Su muerte fue consecuencia de una intensa persecución. Después de escapar de la catedral, se convirtió en fugitivo. El 2 de diciembre de 1993 fue localizado en un barrio de Medellín. Fue abatido mientras intentaba escapar por el techo de una casa donde se escondía. Se cree que el disparo que le causó la muerte fue realizado por un miembro de un grupo rival conocido como los Pepes, que también estaba involucrado en la casa de Escobar, aunque legalmente hay otras versiones. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Vamos a hacer un recorrido por acá cerquita de la zona y les vamos a mostrar más o menos en la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, ¿no? Es donde tenemos entendido lo que nos comentaron pues por acá. Él se alojaba como en una parte, en una de estas casas de acá, de estos edificios, y pues sale corriendo y va a caer allá. Algunos pues ya saben la historia, dicen que lo asesinaron, otros dicen que él mismo se quitó la vida. Y este es como alrededor, ahí pueden mirar, es un barrio bastante tranquilo, un sector bastante calmado. Sino que en los últimos días acompañé a Pablo en los momentos más difíciles. A pesar de su muerte, su tumba sigue siendo un destino popular para quienes desean conocer más sobre su vida. La tumba está rodeada de otras lápidas con los nombres de otros miembros de la familia, lo que añade un contexto histórico y familiar a su sepultura. Hablamos con Carietón, quien asegura que junto a alias El Limón lo acompañó en sus últimos días, incluso le preparaba su comida favorita. Sus 4 hermanos. Sí. Mira que Tyson Tilton, ¿dónde está Tilton? Tilton está aquí abajito. Aquí están los 5. Los 5, sí. Sí, aquí está. Aquí que te veo trabajando, llevando a la gente a conocer esta historia y sé que lo haces con responsabilidad para que estas historias no se vuelvan a repetir. Yo soy Carietón, historia sobreviviente del cartel de Medellín. Yo no vengo a hacer apología al delito, ni a Pablo Escobar, ni al cartel de Medellín. Yo vengo a contar algunas de mis experiencias vividas, como cuáles. Recuerden que el dinero es necesario, pero no es todo en la vida. Me da mucho sentimiento estar en este espacio, porque Pablo Escobar para mí no fue mi patrón, no es mi gran amigo. Aquí me encuentro con él dándole un saludito a la familia Luis Fernando Escobar, hermano de Pablo, Teresa Vergara Castaño, una mujer muy amiga de doña Hermilda, que le ayudó mucho con ellos cuando eran más pequeñitos, y doña Hermilda Gaviria Escobar, la mamá de Pablo Escobar. Luego vemos a mi gran amigo, porque fue de los hombres que estuvo conmigo y con Pablo los últimos días, Álvaro Jesús Agudelo. Luego vemos, Álvaro Jesús Agudelo es alias El Limón. Luego vemos a Juan Manuel Escobar Echeverry, un primo, es un tío de Pablo Escobar, o sea, un hermano de Don Abel, que lo ven allá al fondo, ese es el papá. Ellos, Dios los tenga en eterno descanso. Nos vemos con la tía Ofelia, una mujer muy alegre, una de las tías más alegres que podía tener la familia Escobar. Luego vemos a Gloria Angélica, todos ellos muy allegados a la familia Escobar. Pero esta mujer Ofelia la recuerdo tanto que de verdad me vibra el corazón de saber lo alegre que era. Le gustaba mucho la música huasca, la música de carrilera, la música popular y ahora la música bailable sí que le encantaba. Me tocó estar con él 9 días antes de su muerte. 15 días andaba Limón con Pablo, que es Álvaro Jesús Agudelo, y 15 días yo. ¿Por qué estoy vivo? Porque Dios me ama mucho y me dio otra oportunidad. Y esa oportunidad me la dio para ahora aconsejar a la juventud, porque eso es lo que yo hago. Allí tengo a otro mi gran amigo, a Gustavo Jesús Gaviria Rivero. Gustavo Gaviria, para mí, fue el primer patrón que yo estuve en el cartel de Medellín, porque yo empecé fue con Gustavo, sino que en los últimos días acompañé a Pablo en los momentos más difíciles. Vamos a ir a la tumba de Gustavo. Dios me tenga en eterno descanso a mi gran amigo, a toda esta familia. Él fue uno de los hombres más importantes del cartel de Medellín. Este era el cerebro de hacer dinero en el cartel de Medellín. Era una persona muy calmada, muy humilde, muy sencilla. Él falleció también en esta guerra que tuvimos
con el gobierno y con el cartel de Cali. Esto fue una guerra que se desató lastimosamente en Medellín, más que todo por conflictos de narcotráficos. Fue para mí el cerebro del cartel de Medellín. Abajo vemos a Gustavo Gaviria Restrepo. Es un hijo de Gustavo Gaviria que murió el mismo día de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Por qué el mismo día? Estábamos en una guerra que todo lo que tuviera que ver con Pablo, ahí caíamos de un lado, caíamos del otro lado. Él cayó en ese mismo día de Pablo Escobar. Alessandra Gaviria Arcila es una hija de Gustavo. Ella murió hace muy poco, pero murió por muerte común, muerte natural. De todo corazón, les quiero decir a todos ustedes, soy una persona sobreviviente de esta historia y soy una persona que de verdad me satisface estar aquí con ustedes, pero no para recordar tanto esas historias, no quisiera recordarlas. Simplemente, vuelvo y se lo digo, fue una guerra muy horrible. Lo que más me dolió de esta guerra fue tanta víctima inocente que hubo de parte y parte, porque fue de parte y parte. Yo no estoy defendiendo a Pablo ni al cartel de Medellín, pero a nosotros también nos hicieron mucha contrainteligencia. Nuestros enemigos también hacían sus fechorías para que todo cayera sobre nosotros. Aquí les voy a mostrar unas 3 o 4 foticos que son mías personales cuando yo estaba jovencito en la hacienda Nápoles. Este soy yo, 23 años tenía acá y esta es mi familia. Y soy una persona que de verdad mi vida la cambió totalmente. También no me falta de recordarles a mi gran amigo Griselda Blanco, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ler, Carlos Castaño, y no falta por demás recordarles a mi gran amigo John Jairo Velázquez Vázquez Popeye. Popeye, como se dice, cometió errores como todo ser humano, hablaba demasiado, pero fue una persona muy leal a Pablo Escobar, demasiado leal a Pablo Escobar fue Popeye. Yo lo aconsejaba mucho, pero bueno, él con sus locuras, pero fue una persona que sí lo puedo decir, muy leal a Pablo Escobar. Aquí lo vemos a él en la tumba de Pablo. Aquí vamos a ver esta foto que me fascina a mí mucho. Este soy yo, Gustavo Gaviria, el arete, la yuca y Pablo Escobar. De esta foto no vemos sino olvidó mi persona y el arete, alias Candonga. Este es el Chili, Pinina, cuando Pablo estaba inaugurando canchas de fútbol. Al ser hija de Roberto Escobar Gaviria, sobrina e hija de Pablo Escobar. Laura Escobar, sobrina de Pablo e hija de Losito, nos cuenta su historia desde una mirada familiar. Hoy en día tiene un museo cerca de la Comuna 13 donde exhibe todos los momentos que vivió su familia y trata de dejar un mensaje claro sobre seguir los mismos pasos que su tío. Esto no se lo vamos a dar a usted. De pronto una moto, que porque ya tenía muchas. Mi papá siempre a mi hermano y eso les daba pues unas motos con un cilindraje mucho más alto que las mías. Y entonces cuando yo le dije, yo ya quiero un cuatrimoto, un 250 o un 500 o algo así. No, usted se mata, no. Entonces ahí no, pero de una u otra manera, pues, realmente lo que daban era lo que tú dices, estamos hablando de cosas materiales, pero si hablamos de algo que realmente me hubiera gustado tener, en parte sería libertad y tranquilidad. Siempre hay como esa persona que es la que une a todos. Y el antiguo Pablo. Entonces, por ejemplo, nosotros no veíamos la hora que fuera Navidad o que fueran unas vacaciones porque queríamos estar con él. Y, por ejemplo, un 24 de diciembre, 10, 11 de la noche o medianoche decía, hay unos niños Jesús escondidos en esta parte de la finca. Búsquenlo. Hay 15 niños y todo el mundo busque una parte. No, los escondites, buenísimos. Después estábamos en la piscina y era, chicos, una hora, vamos a hacer un concurso de disfraces. Cuando tú estás acostumbrado a tener ciertas comodidades o más de lo normal y llegar a un lugar donde es una cocinita ahí, un baño, como que, uy, guácatele este baño, yo no estoy acostumbrado a que mi baño no esté enchapado. Pues hablo de niña, no estoy acostumbrada como a eso o algo, y mira, el tío con tanto dinero y en ese momento en esta finquita,
que pesar o algo, y después él feliz, caminando y cogiendo una cosa, haciéndose, dice, no, pues más bono que se pone a preocupar por él, sí, en realidad está bien y está contento. En algún momento sí amenacé con el tío Pablo, pero como cuando tú amenazas con tu hermano mayor, o con tu tío, con tu abuelo, con tu mamá, o con no sé quién. O sea, ¿qué sentido tiene crear este museo? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es compartir una historia muy diferente de Pablo Escobar, de pronto algo que nosotros no percibimos en series, en tantos documentales o en tantas cosas que las personas hablan, es contar de pronto un poquito más de ese Pablo familiar, de ese Pablo que entregó muchas cosas por nosotros y que de una u otra manera, pues, saber que se hizo un daño en nuestro país, reconocer ese daño, de pronto pedir perdón a esas víctimas, pero también demostrarle a la gente que nosotros también fuimos parte y fuimos víctimas y que hemos sido señalados muchas veces solo por llevar el apellido Escobar y la sangre Escobar. Porque yo también escuché que usted estuvo directamente también involucrado pues en temas de por ahí un secuestro. Secuestros, intentos de asesinato, pues muchísimas cosas, claro. No, y dejar un mensaje, también lo que queremos nosotros es dejar un mensaje a las personas en decirle que el negocio del narcotráfico es un negocio maldito, es un negocio que destruye familias, que cuando alguien ingresa a ese negocio, pues siempre lo acompaña a su familia, nunca ingresa solo, y que tiene dos caminos: si te va bien llegas a la cárcel y allá te gastas tu dinero, o si no, al cementerio donde están la mayoría de ellos. Alias Pinina, el lugarteniente número 1 de Pablo. Él se podría decir que era la mente criminal detrás de cada una de las situaciones. Él estudiaba a sus víctimas, por lo tanto él decía, no, yo pongo la bomba en esta esquina, o yo asesino a este magistrado en tal lugar. Luego de su muerte en el 91, su lugar se podría decir que lo pasa a tomar alias Copete, alias Arete, que de hecho también es primo de parte de madre de Laura. Tenemos alias El Negro Jabón, alias Soto, y los miembros del cartel de Medellín que tenían un vínculo más directo con Pablo, con el patrón. Acá está Argemiro, el hermano de Pablo, del que no vimos fotico al principio. Yo no sé ustedes, pero a mí físicamente se me parece mucho a Pablo. Sí, claro. Acá tenemos algunos artículos hechos por miembros del cartel dentro de la catedral. Pueden ver esos que están acá abajo. Resulta que otra de las condiciones que le pone Pablo al presidente es que él y sus trabajadores por cada 3 días realizando este tipo de cosas recibirían un día de reducción de condena. ¿Cómo la vieron? Sí, es claro, ¿cierto? Tenemos teléfonos que de hecho eran utilizados para enviar códigos, es decir, ellos no llamaban, solo el hecho de hacer así era decirle a quien probablemente estuviera interceptando lo que había alguien en el lugar. Ellos enviaban códigos. Un ejemplo es que si el teléfono sonaba y no dejaba de sonar, debían salir inmediatamente del lugar. Acá tenemos una máquina a escribir que solían utilizar, y por este lado una carta o una copia de un comunicado enviado a la opinión pública en el 87, que básicamente dice: Pablo, yo que me hago responsable de mis acciones, siempre que pase algo en Colombia, si es de mi parte, lo voy a enviar junto con una carta con firma y con huella, ya que para todo, en la época de los 80, todo lo que pasaba en Colombia culpaban a Pablo, enviaban de pronto escritos malintencionados, culpándolo de cualquier cosa que haya pasado en el país, y él ya cansado de eso dice, no, yo ya voy a tomar cartas en el asunto y siempre va a ser con firma y huella, si yo no la envío, entonces no fui yo. O sea, ¿queda así o la cierro duro? Si quieres puedes cerrarla, o si quieres la puedes cerrar. Dejémosla así para no dañar. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos por lo que estamos. De este lado contamos con artículos originales que fueron encontrados en la propiedad en la que Pablo muere, o algunos artículos pues ya que fueron brindados de la familia para Laura. Tenemos una camisa gemela, la que él tenía el día en el que murió. Cuando a él le gustaba mucho algo se lo compraba 4 o 5 veces, entonces la tenía repetida, es original. Tenemos pantalones, toalla, pastillas para la gastritis que pues él solía sufrir. Contamos con bigote y barba que en algún momento utiliza para camuflarse. Vemos lo que sería también un álbum de bautizo de su hijo Juan Pablo, y un periódico atribuyéndole el ecologismo en esa época a Pablo, porque se encarga de estudiar árboles y traerlos de diferentes lugares del mundo para plantarlos acá en Colombia. Los planta en Medellín, en el oriente antioqueño, y también por el Magdalena Medio, que es donde está la hacienda Nápoles. Entonces estaba, digamos que adelantado a la época con este calentamiento global que tenemos. Aunque por allá en Puerto Triunfo le faltó como sembrar unos 1000, porque allá hace mucho calor, ¿cierto? ¿A dónde está la hacienda? Sí, uff. Chicos, ¿ustedes alguna vez vieron una foto de Pablo frente a la Casa Blanca con su hijo Juan Pablo?
Sí, por ahí es como famosa, ¿no? Resulta que Pablo para esa época se lleva a toda su familia a conocer los Estados Unidos y el gobierno colombiano pedía una recompensa, una recompensa por su captura de 100 millones de pesos colombianos y él con su familia tranquilito. Esa fotico no la tenemos original, pero tenemos la de Roberto junto con Juan Pablo frente a la Casa Blanca. Les puedo asegurar que ninguna otra persona tiene una idéntica a esta foto y pues es original de la época. Tenemos acá a Laura junto con Juan Pablo, el hijo de Pablo, en un viaje a Suiza y acá arribita la niña con vestidito. Ese fue en el mismo viaje a los Estados Unidos y la persona o el hombre con camisa azul que está de espaldas, ese es Pablo. Vemos una foto de Arete, que era el primo de Laura por parte de madre, y una de sus gafas originales marca Gucci que pertenecían pues a él. Tenemos lo que serían cartas escritas por los familiares para Laura, como de felicitaciones de 15, y esta que escribe su padre Roberto. Resulta que él le pide un consejo, le dice: hey, hija, yo debería entregarme a la cárcel. Laura le dice que ella prefiere un padre vivo en la cárcel que un padre muerto o libre y posteriormente pues muerto o asesinado. Cuando entonces llegan a Chile y después del atentado el gobierno de Chile les brinda esta nota y los retira pues del país, los expulsa como infractores. Dice Laura que pues su única infracción era tener el apellido de Escobar, ella no tenía ni siquiera la mayoría de edad. Este libro que ven aquí, en la portada está Marina junto con su hermano Pablo. Ella escribe este libro y resulta que este libro fue prohibida su venta porque involucra muchos personajes pertenecientes al Congreso y autoridades de Colombia con la organización del cartel. No les conviene. No les conviene, por supuesto, prefirieron prohibir la venta del libro que sacar esas ratas del Congreso. Este libro fue hecho por Pablo dentro de la catedral. Son recopilaciones de caricaturas del 83 al 91. Todas alusivas al cartel o a Pablo. Él hizo muchas copias dentro de la catedral, pero hoy en día hay unos 10 alrededor del mundo. Contamos entonces acá con un mecanismo de defensa del vidrio que les mostré al principio del recorrido. Este no estuvo en ninguna de sus propiedades, solo es una representación, pero son 3 disparos reales de un calibre 9 milímetros. Si ven, entonces no atraviesa por completo el vidrio, así es como funciona el mecanismo de defensa. Probablemente un calibre más alto pueda traspasar por completo este blindaje. Esta, junto con estas fotos, fueron enviadas para probar que él estaba recluido. Esta es su habitación, pueden ver los libros que les acabo de mencionar ahorita. Biblioteca, sala de estar, actividades. Cuando ven esto dicen: esto definitivamente no es una cárcel real. Solicitan pues también su traslado y cuando él se da cuenta que lo quieren trasladar decide entonces fugarse de la cárcel. Acá vemos que ofrecían 100 millones de pesos por la captura de Pablo cuando estaba en los Estados Unidos junto con su hijo. Y esta cifra fue subiendo de a poquitos. Acá la vemos en 5 millones de pesos colombianos. Y finalmente vemos que el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares estadounidenses. Muchachos, pero esto ya no era por la captura de Pablo. Esto ya era por Pablo vivo o muerto. Resulta que Pablo, al fugarse de la catedral, se reanuda este operativo al que le dieron el nombre del bloque de búsqueda. Eran no solamente estos sujetos que vemos aquí, sino que eran aproximadamente 500 de los mejores militares del Ejército Nacional, todos en un operativo para entonces encontrar a Pablo. Pablo fue interceptado por una llamada que le estaba haciendo a sus hijos porque ellos estaban junto con su madre intentando huir del país a diferentes lugares del mundo y de todo lugar eran rechazados. Pablo incumple una de sus normas, que es no estar pendiente al teléfono, no estar llamando, porque para ese tiempo los podían localizar era por radios, como por kilómetros diarios en coordenadas, por decirlo así, no es que directamente le dé el punto. Entonces, entre más tiempo se queda el teléfono, más fácil pueden llegar a su ubicación. Por lo cual, ellos llegan al lugar y asesinan al secuaz que estaba junto con él, alias El Limón. Cuando Pablo escucha este alboroto, lo que hace es subir al techo. Y sube al techo y ve un operativo gigante que probablemente no solamente era el bloque de búsqueda, sino que por ahí estaban los pepes, de alguna u otra manera tenía que caer. ¿Qué pasa? Pablo decide entonces pegarse un disparo atrás de su oreja. Fue certero entonces para cegar su vida. Ellos por mucho tiempo se roban el arma de Pablo y cambian el dictamen de medicina forense. ¿Ustedes por qué creen que haría eso? ¿Qué harían ellos eso? Pagar la recompensa. Por supuesto, no porque ya maté a Pablo, no, porque es que el dinero mueve masas. Y eso quedó así por un tiempo, pero la familia, no contenta con eso, hace la exhumación del cadáver y se da cuenta que Pablo tiene una bala muy pequeña detrás de su oreja, la cual por supuesto que no iba a ser igual al calibre a una bala pues del calibre de estas armas. Probablemente si le hubieran dado con una de estas, le destrozan el
por completo. Mientras si ustedes ven fotos de Pablo yaciendo en el tejado, él está como si estuviera dormido. Esta es la versión oficial de la familia. Pablo decidió quitarse la vida y su hijo Juan Pablo también le da mucho peso en conferencias y libros, diciendo que su padre siempre le decía que prefería quitarse la vida antes pues de rendirse a la justicia. Tenemos también el lema de los extraditables, que hacía parte de los dos carteles, Cali y Medellín, y su lema era: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin de una era de terror en Colombia, pero también dejó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por otros carteles como el cartel de Cali. Su legado sigue siendo objeto de debate en Colombia, donde algunos lo ven como el benefactor que ayudó a pobres, mientras que otros lo consideran responsable de miles de muertes y el sufrimiento de la nación. La figura de Escobar continúa generando fascinación y controversia, y su historia ha sido objeto de numerosos documentales, series y películas que exploran tanto su vida como su impacto en la sociedad colombiana. Recorrer estos lugares no solo es ver la historia, es recordar una etapa difícil y entender que lo que pasó aquí no debería repetirse.